Muy bien, alumnos, vamos ahora sí a ver este tema que se llama polígonos. Vamos a lo que es la clasificación y propiedades de polígonos. Muy bien, polígono es una figura. Ya lo hemos estado estudiando en el curso de geometría. Por ejemplo, hemos empezado con el triángulo. El triángulo es un tipo de polígono, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora se llama el polígono, ya en general, no solo el triángulo, sino también el cuadrilátero, pentágono, hexágono, todas las figuras que se pueden cerrar, ¿ya? Y eso se llama un polígono. Entonces, polígono es la figura formada por reunión, por la reunión de los segmentos de recta determinados a unir tres o más puntos. Vamos a poner que aquí tengo puntos colineales. Vamos a poner aquí tengo unos puntos colineales. ¿Ya? Y yo quiero no colineales, no están colineales, o sea, no están en una misma recta. Entonces, ¿cómo se forma un polígono? Se forma al unir ¿quiénes? Al unir los puntos, o sea, aquí formando segmentos, mira, al unir estos segmentos, estos puntos, ya con segmentos, al unir los puntos con segmentos, en estos puntos no colineales se forma un polígono, ya, se forma un polígono. Entonces, eso quiere decir esto. Polígono es aquella figura formada al unir ¿qué? Con segmentos, al unir con segmentos, tres puntos como mínimo, y, o más puntos, ¿sí? Como mínimo, ¿por qué con tres? ¿Sí? Con tres, ¿por qué? Porque si fuera con dos no se puede formar un polígono, ¿verdad? Yo tengo acá un punto, acá otro punto, a estos dos al unir no puedo formar un polígono. Entonces, como mínimo deben haber tres puntos para yo poder formar ¿qué? Un polígono. ¿De chicos? Para yo poder formar un polígono. Entonces, si hay dos no se puede. Muy bien, eso es lo que es un polígono. Los polígonos tienen algunos elementos. Por ejemplo, los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son aquellos puntitos, ¿cierto? Los puntitos que dibujaba. Esos se llaman vértices. Esos puntitos son, o sea, donde llega cada recta, cada segmento. En este caso, los vértices serían ¿quiénes? A, ¿qué más? B, C, D, E y F. En este polígono esos serían los vértices. Los vértices serían A, ¿quién más? B, C, D, E y F. Serían los vértices. ¿Quién más? Los lados. Los lados serían los segmentos que dibujamos, ¿te acuerdas? De B a C, C a D, D a E a F, F a B, ¿ya? Todos estos serían los segmentos. O sea, voy a ponerlo acá. A ver, AB, ¿verdad? Y una rectita arriba. ¿Quién más? BC y una recta arriba. ¿Quién más? CD, ya, una recta arriba. CD, DE, una recta arriba. ¿Qué más? EF. Y por último, EF, FA, ¿verdad? FA, ahí está. Esos serían los segmentos, ¿ya? O los lados. Esos serían los lados. Muy bien. ¿Qué son los ángulos internos? Los ángulos internos son aquellos que están dentro del ángulo. Esto, mira, lo que están dentro del ángulo. Estos son los ángulos internos, ¿sí? Estos serían los ángulos internos. ¿Quiénes serían? El ángulo interno A, el ángulo interno B, el ángulo interno C, el ángulo interno D, el ángulo interno E y el ángulo interno F. ¿Ya? Serían los ángulos internos. Cuando hablamos de ángulos externos, hablamos de ¿cuál? De estos, mira, ve. Aquí está, ve. El ángulo que sale. ¿Ya? El ángulo que sobresale aquí. Voy a ponerlo acá. Este ángulo que sobresale, mira. Aquí está el polígono, mira, este es el lado AB, prolongas el lado AB, ¿ya? Y este ángulo con la otro lado se llama ángulo externo. Ahora sí, mira, quieres hallar el ángulo externo acá. Prolongas a F y con este lado vas a hallar el otro ángulo externo. Le vas a poner alfa, acá le vas a poner tita. Acá también, prolongas este lado y acá con este lado, ¿sí? Va a ser el otro ángulo externo. Le voy a llamar phi. Entonces, ¿quién serían los ángulos externos? Sería alfa, ¿qué más? Tita y phi serían los ángulos externos, ¿ya? En este caso, hay más, sí hay más, mira, ve, por acá ve, prolongo este lado, ¿sí? CD lo prolongo y este ángulo sería otro. CD lo prolongo y este ángulo sería, ¿ya? Eso se llaman ángulos externos. Muy bien. ¿Y qué es diagonal? Diagonal es aquella recta
¿sí? Aquella recta que va de un vértice a otro vértice. Ya hemos dicho que quiénes son los vértices. Mira, acá está, ¿ve? A D, acá está el otro vértice D, ¿sí? Entonces lo que va acá, desde A a D, desde A hasta D, ¿sí? Esta recta se llama diagonal, va de vértice a vértice. ¿Cuántas diagonales hay? Hay varias, mira, de B a E, de C a F, de A a C, de A a E, y así se puede conjugar todas estas diagonales. Diagonales va de un vértice a vértice. En este caso, la diagonal que está dibujada sería la diagonal AD, ¿verdad? AD. Esta sería la diagonal AD. Desde A a D sería la diagonal. ¿Qué más? ¿Qué es la diagonal media? La diagonal media es aquella recta que va de un punto medio de un lado a otro punto medio de un lado. Mira, ve. Aquí tengo el lado AB. M es el punto medio porque aquí dice puntito, puntito, quiere decir que son iguales. Entonces estos son iguales. O sea, M punto medio. ¿Va hacia dónde? A N. N también es punto medio porque aquí dice, mira, ve, una línea le he puesto acá y acá otra línea. O sea, NE es igual a ND. Entonces, este es punto medio, punto medio. Al unir los dos puntos medios, esta recta, al unir los dos puntos medios, tanto M como N, al unir estos dos puntos medios, esta recta se llama diagonal media. ¿Ya? La unión de dos puntos medios se llama diagonal media. En este caso, MN. MN sería diagonal media. ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar? Muchas, porque mira, yo puedo sacar el punto medio aquí, un punto medio, ¿sí? Donde este lado igual con el acá, y hacia donde está acá, AE, también punto medio, ya, y puedo trazar esta recta, ¿sí? Vamos a poner. Puedo trazar acá esta diagonal media, de este punto a este punto. Ahí está. Esta es otra diagonal media, de punto medio al punto medio. Y acá también, ve, punto medio a punto medio. ¿Ya? De este punto medio a este punto medio. De este punto medio a este punto medio. O sea, las diagonales medias ya son muchas, también igual que las diagonales. ¿Ya? Luego vamos a ver una pequeña formulita para poder ubicar tanto las diagonales, para saber la cantidad de diagonales y para saber la cantidad de diagonales medias. ¿De chicos? Muy bien. Continuamos. Nota, en todo polígono se cumple que el número de lados, o sea, el número de lados, mira, aquí tiene cuántos lados, 1, 2, 3, ya, el número de lados. Vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Número de lados es 6. ¿Qué más dice? En todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices. Ah, vértices, vamos a contar. Aquí está, acá lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, el número de vértices, ¿cuánto es? 6 también. Muy bien, ¿qué más dice? Y es igual también al número de ángulos externos e internos. Entonces, internos, ¿cuántos ángulos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos externos. Número de ángulos, 6 ángulos internos. Externos también habían 6. Acá era 1, 2, 3. Aquí prolongo 4, acá prolongo 5, acá prolongo 6. O sea, hay 6 también ángulos externos. O sea, número de ángulos, entonces era internos, externos, también era 6. Y todo esto le voy a dar el valor de n. ¿Qué quiere decir n? Que n puede ser ¿qué? Número de lados, n puede ser el número de vértices, n puede ser el número de ángulos internos, n puede ser el número de ángulos externos, porque al final todos son iguales. Ya hay que tener en cuenta esta parte, todos son iguales. Muy bien, vamos a ver alguna clasificación. Vamos a ver la clasificación primero según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. La primera clasificación. Según la medida de sus ángulos. Y luego vamos a ver la clasificación según la regularidad de sus elementos. ¿Ya? Primero, clasificación según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos interiores, ¿ya? Tenemos el polígono convexo y el polígono no convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Ah, es aquel que todos sus ángulos interiores, mira, estos ángulos interiores son menores de 180. O sea, menores. 180 es un semicírculo, ¿verdad? Todos estos son menores de 180. Polígono no convexo. Ah, polígono no convexo es aquel que tiene al menos uno o más ángulos interiores mayores de 180. Mira, ¿cuáles son sus ángulos interiores? Aquí está, ve. Este sería su ángulo interior, interior, interior. Acá, mira, este sería ángulo interior, toda esta parte. Acá también y acá también esta parte. Todo esto es un ángulo interior, acá también. Aquí tiene dos ángulos mayores de 180. ¿Cuáles son? Este que está aquí, ve. Esta esquinita y ¿qué más? Esta esquinita. Son mayores
que 100, perdón, son mayores que 180 grados. El de acá también, mayor que 180 grados. ¿Sí? Mira. A ver, no, sí, está bien. Vamos a ponerle aquí alfa y acá beta. Alfa es mayor que 180 y beta también es mayor que 180 grados. ¿Ya? Mira, te das cuenta. Entonces, no convexo, o hablamos de un polígono no convexo cuando tiene que su ángulo es mayor que 180. También otra cosita cuando tengas un polígono convexo es que si tú trazas una recta, ya trazas una recta, por ejemplo aquí en el polígono convexo, siempre se corta en dos puntos. Mira, se corta en dos puntos. Por acá, también, donde tú traces, ¿sí? Donde tú traces siempre se va a cortar en dos puntos, donde tú traces. Mira, aquí ve, por acá, también dos puntos, donde sea. Pero en cambio, acá, en el polígono convexo, mira, por aquí, claro, se cortó en dos puntos el polígono. Pero si yo trazo por aquí, por ejemplo, por ahí, mira, ve, 1, 2, 3, 4 puntos se cortó. Entonces, el polígono no convexo es aquel que se puede cortar en más de dos puntos. ¿Ya, chicos? Muy bien. La clasificación de acuerdo a la regularidad de sus elementos. Tenemos polígono equilátero. Polígono equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, por ejemplo. Y puede ser convexo o también puede ser no convexo. Por ejemplo, este es no convexo. Este es no convexo porque aquí, mira, es mayor de 180 aquí, mira, ve. ¿Sí? Más de la mitad. Entonces, este es no convexo, pero es un polígono equilátero. ¿Por qué? Porque tiene sus lados que iguales. El perímetro, ¿qué sería? La suma de los lados, ¿sí? ¿Ya? El perímetro, la suma de esos lados. O sea, o también puede ser la cantidad de lados, ¿sí? N, que es la cantidad de lados, multiplicado por la medida de cada lado. Por ejemplo, si aquí este lado mide 3, sería la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Sí? Puede ser. Vamos a borrar aquí. A ver, ¿sería quién? La cantidad de lados, n, sería, ¿cuántos lados tiene? 5, multiplicado por quién? Por la medida del lado. ¿Cuánto mide el lado? El lado mide 3. O sea, el perímetro sería 15. El perímetro sería 15. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Ya sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3, sería 15, ¿ya? O si no, aplicas esto. Es la cantidad de lados multiplicado por la medida del lado. ¿Ya? ¿Cuánto mide el lado? Muy bien, seguimos la clasificación de acuerdo a su regularidad. Y de acuerdo a su regularidad tenemos el primero, que es el polígono equilátero. Luego tenemos el polígono equiángulo, ¿sí? Acá es C. Y luego tenemos polígono regular, ¿ya? Polígono equiángulo. El polígono equiángulo, su mismo nombre lo dice equiángulos. Y X significa igual, igual que ángulos. El otro era equilátero. Equilátero significa X igual, látero significa igual lado, ¿ya? Equiángulos, sus mismos ángulos son iguales. Tanto los ángulos internos y los ángulos externos. Los ángulos internos, ¿ya? Aquí está, ve, estos son los ángulos internos. Los ángulos internos son iguales. Y los ángulos externos también son iguales. Mira, ve, acá están los ángulos externos, también van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, los ángulos internos son iguales. Y para hallar el ángulo interno, ¿a qué es igual? 180, o sea, 180 multiplicado por n menos 2 entre n. ¿Quién es n? Ya te dije que n puede ser, ¿qué? Número de lados, puede ser el número de ángulos, puede ser el número de vértices, ¿sí? Puede ser ángulos interiores, exteriores, ¿ya? Entonces, n puede ser eso, ¿ya? Entonces, el ángulo, o sea, la medida de este ángulo alfa, ¿cuánto mide un ángulo alfa? Ojo, estamos hablando de un ángulo alfa. La medida de un ángulo alfa, ¿a qué es igual? A 180 por n menos 2 entre n. Ojo, la medida de un ángulo, de uno solo nada más. ¿Ya? Luego vamos a ver que esto es la suma del total de ángulos. La suma del total de ángulos. Pero luego vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Ahora, cuando hablamos del ángulo exterior, o sea, que está afuera, ¿es igual a quién? A 360 dividido entre la cantidad de lados o la cantidad de ángulos. O sea, 360 dividido entre la cantidad de lados. Ese sería para hallar uno solo, o sea, un solo ángulo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto es cuando hablamos de un polígono equiángulo. Cuando hablamos de un polígono. Me olvidaba. Si tú te das cuenta, el ángulo exterior con el ángulo interior, ¿qué pasa? Forman una semicircunferencia, o sea, 180. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que voy a decir? Que el ángulo interior más el ángulo exterior, ¿a qué es igual?
180 grados. Ya, de ahora en adelante tienes que recordar esto, que el ángulo interior más el ángulo exterior, 180. Mira, ve, aquí está, interior más exterior, semicircunferencia, 180. Acá también, interior, exterior, 180. O sea, siempre van a formar 180 el ángulo interior más el ángulo exterior. Cuando hablamos de un polígono regular, hablamos de un polígono que es equiángulo, o sea, así como el de acá, es equiángulo y equilátero, así como el anterior, así como el de acá, equilátero. Es equilátero y también es equiángulo, ¿ya? Entonces, pero que está inscrito en una circunferencia, o sea, está dentro de una circunferencia. La palabra inscrito, ¿ya? Inscrito significa que está dentro de una circunferencia. ¿Ya? Está dentro de una circunferencia, cuyo centro, o sea, el centro de la circunferencia, también es el centro del polígono. El centro de la circunferencia, aquí está, este es el centro de la circunferencia, también es el centro del polígono. ¿Ya? Entonces, al trazar del centro hacia F, sería el radio, ¿verdad? Radio de la circunferencia. De O a E también sería radio de la circunferencia, porque ya hemos dicho que radio es aquella recta que sale del centro hacia cualquier parte de la circunferencia. En este caso, todas las rectas que pasan, que llegan a los vértices, serían radio, 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 radio. Ahora, ¿qué se cumple aquí? Que este polígono, ¿sí? Si tenía un ángulo alfa, ya mira, por ejemplo, aquí tenía alfa, se divide en dos partes iguales. Alfa medios, o sea, la mitad, y acá también alfa, alfa medios. Aquí también va a ser alfa medios, o sea, quiere decir que este polígono, estos triángulos, ¿qué son? Estos triángulos son iguales, son congruentes, ya, a ver, vamos acá. Estos triángulos son congruentes, son iguales los triángulos, son congruentes. Sí, son triángulos iguales, son congruentes. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Se cumple aquí algo muy interesante también, que el ángulo exterior, o sea, este ángulo exterior, ya, este ángulo exterior va a medir lo mismo que el ángulo, este ángulo que está aquí. ¿Cómo se llama este ángulo formado por dos radios? Este ángulo formado por dos radios, ya, ¿sí? Por dos radios que llegan a los vértices del polígono, se llama ángulo central. Aquí está, ve, se llama ángulo central. Y el de acá es el ángulo exterior. Y alfa, ángulo interior. Esto se llama ángulo central. AB, BC, CD, DE, EF son, ¿qué? Lados. Y el punto A, B, C, D son vértices. O es el centro. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto se llama, ¿qué? Se llama un polígono regular. Que todos los lados son iguales. ¿Qué se cumple aquí también el polígono regular? Si aquí es beta, mira, este es el centro, este es el ángulo central beta. El arco también va a medir beta. ¿Sí? El arco también va a medir beta. Quiere decir que acá también, o sea, este arco EF es igual que este arco ED. ¿Por qué? Porque tienen el mismo polígono, el mismo lado. Entonces aquí también va a ser beta, 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 acá también va a ser beta. Mira, ve. Y para hallar beta, ¿qué es lo que tú haces? Ah, es una circunferencia. ¿Y cuánto es la suma en una circunferencia? 360. Pero quieres hallar beta, o sea, lo divides entre ¿cuántos betas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 betas, entre 6 betas. Beta sería ¿cuánto? 60, ¿verdad? 60 sería beta. O sea, de aquí sale esta fórmula. Que para hallar S, que en este caso sería el ángulo central, aquí a ver, aquí se han confundido. Sería el de acá. Si aquí ese no va. Ya, este no va. Sería la suma. La suma sí es 360. Ya, pero para hallar el ángulo central, ya que es igual al ángulo exterior, el ángulo central es igual al ángulo exterior, es igual a quién? A 360, o sea, la suma de todo, ¿entre quién? Entre n, ¿ya? Entre n. No olvidar que cuando hablamos de un polígono regular, hablamos que sus lados son iguales. Mira, por eso aquí sus lados son iguales. Sus ángulos también son iguales. Ya, sus ángulos también son iguales. Eso es polígono regular. Entonces, el ángulo central sería 360, o sea, todo, ¿sí? La suma de todo. ¿Por qué? Porque son iguales, mira, ve, son iguales, ¿sí? Acá también sería beta, acá también sería beta, acá también sería beta, acá beta y acá también beta, ¿ya? En todo sería beta. Y el ángulo exterior también, mira, es igual beta también, ¿ya, chicos? Entonces, esto sería, no olvidar esta parte, por favor. El ángulo exterior, el ángulo central es igual a este arco, al arco de la circunferencia, ¿ya, chicos? ¿Ya? Al arco. Cuando hablamos de manera angular, ya estamos hablando de ángulos de manera angular. No estamos hablando de longitud de arco, como en trigonometría, ¿ya? Estamos hablando de la medida angular. Entonces, el arco es igual que el ángulo. Muy bien. Ahora,
el ángulo exterior igual que el ángulo central. Y esto es igual a 360 entre n, o sea, entre la cantidad de ángulos, cantidad de lados. Y la suma, o sea, la suma del ángulo central es 360, que también sería la suma del ángulo exterior. ¿A qué es igual la suma del ángulo exterior? 360 también. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, en la línea que, mira, aquí ya tenía un lado igual, aquí tengo radio. La recta que pasa que sale del centro hacia la mitad, ¿sí? Porque aquí lo corta en dos partes iguales, ya, a este triángulo isósceles lo corta, ya, esta recta que va a la mitad se llama la apotema, AP, ¿quién es? La apotema de este hexágono, estamos trabajando con este hexágono, este AP sería la apotema, ya, chicos, sería la apotema. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se llama el polígono que tiene tres lados? Muy bien, en la nomenclatura cada uno vamos a ver cómo se llama cada polígono. Si tiene tres lados, se llama, ustedes lo conocen, trígono también se le conoce, pero es el triángulo, más conocido como triángulo. Cuatro lados es el cuadrilátero, ¿verdad? Cuadrilátero. ¿Qué más? Cinco lados, pentágono, ¿verdad? Es el pentágono. Seis lados, hexágono. Siete lados, hectágono. 8 lados, octógono, ¿verdad? Octógono. 9 lados, nonágono. O también se le conoce como eneágono, ¿ya? Eneágono a este. También se le conoce como eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, un decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. ¿Ya? Icoságono. Así se llama cada uno de estos, de acuerdo a la cantidad de lados. ¿Ya, chicos? De acuerdo a la cantidad de lados. Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades importantes. En todo polígono, ya hemos dicho que el número de lados es igual al número de ángulos interiores, igual al número de vértices, igual a n. Ojo, también al número de ángulos exteriores. ¿Ya? Entonces, esto es igual a n. Ya lo hemos visto hace un momento. En todo polígono, la suma de medidas de ángulos interiores es 180 por n menos 2. O sea, yo tengo un polígono cualquiera, la suma de ángulos interiores, o sea, la suma de todos estos ángulos, o sea, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, puntos suspensivos, ¿a qué es igual? A 180 por n menos 2, ¿sí? ¿Cómo lo puedes demostrar? Por ejemplo, aquí tengo un triángulo, un cuadrilátero, aquí tengo un pentágono, ¿sí? A ver, ya, un hexágono por acá. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto mide? 180. Acá, divido acá, dos triángulos. Sería 180 por cuánto? Por dos triángulos, ¿verdad? Acá, a ver. Sería 1, 2, 3. Sería 180 por... Ojo, cada triángulo mide 180, ¿sí o no? Hemos dicho que cada triángulo, la suma de los ángulos, 180. Acá, mira, ve. Suma los ángulos 180, suma ángulos 180, por eso digo 180 por 2. Acá, este triángulo, la suma de ángulos 180, acá también 180, 180, sería 180 por 3. Acá ve, la demostración estamos viendo, ¿ya, chicos? Sería 1, 2, 3, 4, 180 por 4. O sea, va aumentando por 1, por 2, por 3, por 4. O sea, 180 multiplicado por el número de lados menos 2. ¿El número de lados cuánto tiene? Por ejemplo acá, 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 menos ¿cuánto? Menos 2. ¿Cuánto sería 5 menos 2? 3. Aquí está, ve. Acá tiene 6 lados. Sería 6 menos 2, 4. Acá está, ve. 180 por 4. Sí, 180 por 4. Acá tiene 4 lados. Sería 4 menos 2, 2. Sería 180 por 2. O sea, esta fórmula sería la suma de ángulos internos. O sea, la suma de todos estos ángulos internos. Entonces, para saber la suma de ángulos internos, ¿sí? O sea, la suma de todos estos ángulos internos es igual a ¿cuánto? 180 por n menos 2. Aquí está la formulita. 180 por n menos 2. ¿Ya? N es el número de lados. Como ya te dije, n puede ser número de lados, puede ser el número de vértices, el número de ángulos interiores, ¿ya? O exteriores. En todo polígono, la suma, ojo, en todo polígono, la suma de ángulos exteriores, o sea, acá están estos ángulos exteriores, ¿sí? Forman una circunferencia, o sea, 360, ¿ya? La suma de ángulos exteriores sería 360.
360. La suma de ángulos exteriores sería 360. ¿Ya, chicos? Eso no olvidar. La suma de ángulos exteriores, 360. ¿Tú qué dices? Puedes decir beta 1 más beta 2 más beta 3, o sea, puntos suspensivos, todos los betas, la suma de todos los betas es igual a 360. ¿Ya, chicos? 360. Muy bien. Aquí 4. Acá me olvidé ponerle 5. Acá 6. Ya. 4. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice, es igual a n menos 3. ¿Qué se refiere cuando hablamos trazados desde un solo vértice? Por ejemplo, ya voy a dibujar acá. Cuando hablamos de, por ejemplo, este pentágono. ¿Cuántas diagonales se trazan desde un solo vértice? Hablamos de diagonales que se trazan de un solo vértice. Por ejemplo, de aquí tengo este vértice. De ahí, de ese vértice. ¿Cuántas diagonales puedo trazar? Puedo trazar una, dos, nada más. Acá no se puede trazar a este vértice. Al otro vértice de acá tampoco, porque sería línea nada más. Entonces solo puedo trazar dos diagonales. Entonces, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Primero, ¿cuántos lados tengo? Tengo 5 lados. Pero ¿cuántas diagonales pude trazar nada más? Pude trazar dos diagonales. Entonces, ¿a quién le resto? Le resto 3. De ahora en adelante, para hallar la cantidad de diagonales sería n, o sea, el número de lados, 5, menos 3, para que me dé las diagonales trazadas desde un vértice, ¿ya? Y aquí está, mira. Diagonales trazadas desde un vértice, n menos 3. Si tú tienes un polígono de 20 lados, un icoságono, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Ah, réstale 3 nada más. ¿Por qué le restas 3? Porque aquí hay 3 que no llegan, mira, ve. Tú no puedes llegar a este vértice. Tampoco puedes llegar a este vértice. Tampoco puedes llegar al mismo vértice. O sea, son 3 vértices que no puedes llegar. Solo puedes llegar a 2 vértices. Por eso es n menos 3. Porque estos 3 no puedes llegar. ¿Ya? Muy bien. El total de diagonales. El total de diagonales sería, ¿sí? O sea, los diagonales que se pueden trazar desde un vértice multiplicado por la cantidad de lados, ¿sí? Por eso se multiplica por n aquí, mira. Por n. Pero ¿por qué lo divido entre 2? Lo divido entre 2 porque estos diagonales se van a repetir. Este diagonal se repite de acá a acá como de aquí a acá, ¿cierto? O sea, de ida y también se repite de regreso. Por eso le divido entre 2. Por eso lo divido entre 2. Ya, entonces, para hallar el total de diagonales sería n, o sea, el número de lados, por n menos 3 sobre 2. Ahora, también tenemos, por ejemplo, el número de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. ¿Qué quiere decir m vértices consecutivos? Por ejemplo, yo quiero saber cuántas diagonales se trazan desde este vértice, del de acá, del de acá, del de acá. De estos 4 vértices consecutivos, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde estos vértices consecutivos? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Entonces, para saber cuántas diagonales se pueden trazar desde estos 4 vértices consecutivos, es igual a ¿quién? A m. M es la cantidad de ¿qué? De vértices consecutivos. En este caso, ¿cuántos vértices consecutivos tengo? Tengo 4. 4 vértices consecutivos. Por n, ya hemos dicho que n es el número de lados, número de vértices, etc. Y m, y menos m. M ya hemos dicho que es 4, porque son 4 aquí. Más 1 por m, 4 más 2 entre 2. Esta fórmula es para que me permita hallar la cantidad de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos, ya sea 5 vértices consecutivos, 6 vértices consecutivos, 3 vértices consecutivos. Sería m por n menos m más 1 por m más 2 sobre 2. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Tenemos para calcular el número de diagonales. A ver, acá me quedó 6. Acá sería 7, 8, 9 y 10. Ya, 10. Ahora, para calcular el número total de diagonales medias. Cuando hablamos de diagonales medias, ya te expliqué. Diagonales medias es aquellas que va de punto medio a punto medio. ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar desde un vértice? A ver, primero, desde un vértice dice. Ya, o sea, desde un lado medio. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? 1, 2, 3, 4. Acá se pueden trazar 4 diagonales medias. ¿Y cuántos lados tiene el polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Sería entonces el número de lados menos 1. ¿Sí? Quiere decir, mira, ¿por qué? Porque puedo trazar 4. O si no, también date cuenta a cuántos lados no puedes llegar. Puedo llegar a todos los lados menos a un lado. A este lado no puedo llegar. Entonces sería el número de lados menos un lado que no llego. Por eso es n menos 1. El número total de diagonales medias sería, acá entre 2 ya, sería n, que sería el total de lados, por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Ya te expliqué, es parecido al de anterior de diagonales. Solo que acá ya no es n menos 3, sino n menos 1. Cuando hablamos de diagonales medias es n menos 1. El número de triángulos determinados al trazar diagonales, o sea,
vamos a ver, el número de triángulos al trazar diagonales. O sea, si yo tengo acá un polígono, ¿sí? ¿Cuántos triángulos puedo trazar desde un vértice? A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Sería cuánto? N menos 2. Tiene 6 lados, pero solo puedo formar 4 triángulos. Entonces sería N menos 2. ¿Ya? Porque con 2 lados no puedo no puedo formar triángulos. Cuando hablamos del número de ángulos rectos, que equivale a la suma en la medida de sus ángulos internos. Por ejemplo, tengo un triángulo. Ya, en este triángulo la suma de ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Y en 180, ¿cuántos ángulos rectos puedo formar? 2, ¿sí? Serían 2 de 90. 2 de 90 cada uno. ¿Me entienden? 2 de 90 cada uno. Porque sería 2 por 90. 2 de 90 cada uno. ¿Ya? Puedo formar con esta suma de ángulos internos, puedo formar 2 ángulos rectos. Ahora, de un cuadrilátero, ¿cuánto es la suma de ángulos externos? 360. Ahora, ¿cuántos ángulos rectos puedo formar con la suma de 360? 4, ¿verdad? Porque 4 por 90, 360. O sea, puedo formar 4 ángulos rectos con la suma de ángulos internos. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, si yo quiero saber una pequeña fórmula sería ¿quién? Por ejemplo, ya lo habíamos visto con el triángulo. 180, ¿verdad? 2 ángulos, 2 de 90. ¿Sería quién? Sería 180, ¿verdad? Que es la suma. Sería la suma. Vamos a poner ya de frente la suma. 180 por n menos 2 sería la suma de todo polígono. ¿Entre quién? Entre la cantidad de ángulos que se van a formar de 90, ¿verdad? Entonces se va novena 1, novena 2. ¿Quedaría cuánto? 2 por n menos 2. Y ahí está la demostración. La cantidad de ángulos rectos que se pueden formar con la suma con la suma de los ángulos internos. Por ejemplo, si tienes un polígono de 12 lados, tienes un polígono de 12 lados, ¿cuántos ángulos rectos puedes formar con la suma de los ángulos internos de ese polígono de 12 lados? Sería 12 menos 2, 10. Sería 2 por 10. Quiere decir 20 ángulos rectos. 20 ángulos rectos. Ya puedo formar con un polígono de 12 lados. Con la suma de ángulos de un polígono de 12 lados. ¿Ya? Otra cosita también. Esto es importante. Esto te va a ayudar mucho para que no estés haciendo un montón de fórmulas. Existe una relación entre el número de lados y diagonales, ¿ya? Una relación entre el número de lados y diagonales. ¿Qué dice? Que si tú sabes que el número de lados debe ser siempre mayor de 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Entonces, en un triángulo, ¿tiene diagonales? No tiene diagonales, por eso que aquí 0. En un polígono, en un cuadrilátero, ¿tiene diagonales? Sí, 1, 2 diagonales, 2 diagonales. En un pentágono, ¿cuántas diagonales tiene en un pentágono? Sería 1, 2, acá, 3, 4, 5. 5 diagonales, ¿ya? ¿Ya? O si no, también lo puedes hacer con la fórmula también. Mira, ve. Número de diagonales es igual a ¿cuánto? A n por n menos 3 sobre 2. Si tiene 5 lados, el número de diagonales sería ¿cuánto? 5 por 5 menos 3 sobre 2. Número de diagonales sería igual a ¿cuánto? 5 por 5 menos 3, 2 sobre 2, se va, queda 5. Entonces aquí está, mira, ve, 5. 5 diagonales. Entonces, te das cuenta de que, mira, si tenía 3 diagonales, 3, perdón, lados, 0 diagonales. 4 lados, va sumando 2. 5 lados, va sumando 3. 6 lados, va sumando 4. 7 lados, va sumando 5. 8 lados, va sumando 6. 9 lados, va sumando 7. 10 lados, va sumando 8. 11 lados, va sumando 9. Y así sucesivamente. ¿Sí? El número de diagonales siempre tiene una relación. ¿Tiene una relación con quién? Con el número de lados. El número de diagonales tiene relación con el número de lados. Empieza 3, 0 y luego va 2, 3, 4. Empieza en 2 siempre, ¿ya? 2, 3, 4, 5. No vayan a poner 1, no. 2, 3, empieza en 2, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería la teoría, ¿ya, chicos? Espero que haya sido claro. Muy bien. Dios los bendiga.